Buenas noches. Tenemos la satisfacción de presentar al conferenciante don David González y para esta ocasión quería hacer una pequeña reflexión. Es un motivo de satisfacción personal para el doctor Luis Segura también. Llevamos la comisión de formación no presencial, online, y vamos a tener la gran ocasión de escuchar a un gran conferenciante. Los que somos perros viejos en la profesión y en esto de aprender y enseñar disfrutando, tenemos esa satisfacción, ya que el Colegio de Madrid ha sido pionero en la formación online. De hecho, a finales de los años 90, tuve la intención con el Colegio de Barcelona y de Madrid de realizar cursos por vía online. Eran los comienzos de Internet y era una situación un poco difícil porque no había la suficiente capacidad de transmisión de datos y quedó ese proyecto un poco aparcado. Hoy día lo hacemos realidad con esta conferencia retransmitida en directo esta noche. Y motivo de satisfacción también es presentar a un amigo y compañero, el doctor David González. Le hemos visto crecer en aquella época de los finales de los años 90. Él se formó como especialista en periodoncia y implantología en la Universidad Complutense. Trabajó con el profesor Bascones, el profesor Mariano Sanz y incluso con el doctor Manuel Barrachina, y desde esa época ya tenemos contacto con él. Es satisfacción porque ver cómo otras personas recogen la antorcha de la transmisión del conocimiento y desde luego no nos da a defraudar esta noche con su presentación sobre regeneración implantológica. El doctor Luis Segura va a comentaros su extenso currículum y va a presentar la conferencia, pero yo os diré que el doctor David González ha sido una persona que en su clínica, con su trabajo diario, recogiendo y documentando sus casos, ha tenido la gran capacidad de hacer un gran curso, una gran conferencia y que ha sido plasmada en un libro que se llama Las de Cirugía Plástica y Regenerativa Implantológica, publicada por la prestigiosa editorial Quincencel. Paso ahora la palabra al doctor Luis Segura, que nos va a presentar el currículum y la conferencia. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos la enorme fortuna, como comentaba Javier, de tener entre nosotros a uno de los grandes maestros de la periodoncia internacional, con gran actividad, no solo clínica, sino también investigadora y docente. Y bueno, aunque el doctor David González casi no necesita presentación, conocido por todos, pues es importante recordar que es doctor en odontología y máster en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid. Ya ha colaborado con varias universidades, es dictante nacional e internacional, tiene varias publicaciones y uno de los méritos o de los logros al alcance de muy pocos, como es la publicación de un libro. Hoy nos va a presentar su charla titulada Regeneración ósea 3D en la zona estética, y estamos convencidos de que vais a disfrutar mucho de su sabiduría, de sus casos y de la manera que tiene de exponerlo. Por lo tanto, adelante, David. Gracias. Muchas gracias a ti por venir. Buenas noches. Antes que nada quiero empezar diciendo que para mí es un enorme honor estar en este foro en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Agradezco a mi maestro y amigo, el doctor Javier García Fernández, por haberme tenido en cuenta para participar en este ciclo de formación. También tengo que agradecer a todos mis profesores de la Universidad Complutense, ya que sin ellos no estaría en este sitio.
al profesor Vascones, al profesor Mariano Sanz, que han sido los padres de la periodoncia, a todos mis demás maestros. Y quiero compartir con todos vosotros un poco mis vivencias, mis experiencias en el tema de la regeneración ósea, sobre todo en el área estética, que es donde me toca hablar. Vamos a abordar el tema de la regeneración ósea 3D, y cuando hablamos de regeneración ósea 3D tendremos que hablar de este tipo de casos en los cuales es imposible colocar un implante en posición correcta a menos que hagamos una regeneración ósea adecuada. Y creo que es un tema que tiene mucha relevancia en la actualidad porque hay, según observo yo en diferentes foros e incluso en las redes sociales, una falta de criterio un poco unificado y contrastado en la literatura científica de qué es lo que realmente funciona cuando hablamos de regeneración ósea 3D. Y para eso quiero comenzar con este ejemplo. Este es un paciente que me llegó a mi consulta hace muy poco, hará cuestión de 2 meses, diciéndome que si le podía colocar un implante en este área donde le habían hecho un injerto de hueso hacía 2 años. Le habían dicho que 2 años después eso ya estaba maduro y ya se podía colocar el implante. Y el paciente pues quería que le pusiera el implante yo. Cuando me relató lo que le habían hecho y accedí un poco a su historia, vi que le habían hecho un aumento 3D en un defecto que carecía de pared palatina, vestibular. Le habían hecho una regeneración usando senoinjerto de hidroxiapatita bovina y una membrana de colágeno. Y mi experiencia me dice que eso para un defecto 3D pues no es suficiente, no funciona. Sin embargo, si vemos la radiografía, vemos que hay un aspecto radiopaco, un poco granuloso pero radiopaco, y cualquiera puede pensar que ahí se puede colocar un implante, sobre todo si lo colocamos con cirugía guiada, pues no sabemos lo que hay, lo podemos anclar en el hueso apical y darlo por bueno. No obstante, cuando empezamos a ver que el paciente presenta pequeños gránulos de hidroxiapatita emergiendo a través de la zona supracrestal, a pesar de que no había habido infección en ningún momento ni sintomatología, pues sospechamos que ahí no hay hueso y de hecho abrimos un pequeño colgajo, legramos y nos damos cuenta que no había habido en absoluto regeneración 3D, que lo que había era un área radiopaco formada por hidroxiapatita bovina que tiene un aspecto radiopaco y que no había nada de hueso. Entonces esto lo muestro para empezar diciendo que no todo es válido cuando hablamos de regeneración ósea tridimensional. La regeneración ósea tridimensional es un procedimiento que desde el punto de vista biológico es muy exigente. Esto que vemos a la izquierda, pues cuando lo vemos en la imagen de la derecha, después de haber legrado, vemos que no había nada de hueso. ¿Y por qué es tan exigente la regeneración ósea tridimensional? Porque ya la regeneración ósea en sí implica que tenemos que favorecer la colonización de un defecto óseo por células de tejido óseo. Para eso nosotros colocamos membranas o materiales barrera que impide que el defecto sea colonizado por células de tejido blando e impide que la entrada de los fibroblastos del tejido conjuntivo gingival colonicen el defecto, que tienen una velocidad de recambio mucho mayor que el hueso, y por lo tanto, si nosotros no colocamos una barrera, lo normal es que ese defecto se colonice por tejido blando. Es importante, sobre todo para la gente joven, conocer las bases de dónde viene la regeneración. Yo le recomiendo a las personas jóvenes que están oyendo esta presentación que acudan a las fuentes, acudan a los libros clásicos de regeneración ósea guiada, donde maestros como el profesor Dalin, con el quien he tenido el gusto de colaborar y sigo colaborando, Robert Schenk, Busser, etcétera, nos describen un poco la cinética de la formación ósea y nos damos cuenta de que es un proceso pues un poco lento y que necesitamos que una membrana barrera esté suficiente tiempo en acción para que el defecto sea colonizado por hueso. Es importante que conozcamos la literatura científica y conozcamos que desde
Finales de los 80, estudios que se empezaron a inicios de los 80, ya se sabía que necesitábamos una membrana barrera que impidiera que las células de tejido blando colonicen el defecto. ¿Por qué? Porque estas células tienen una velocidad de recambio mucho más rápido que el hueso e inhiben la formación ósea. Entonces, la regeneración ósea, en sus distintas variantes, se basa en colocar una barrera que impida la entrada del tejido blando dentro del defecto óseo. Y entonces el defecto va a ser colonizado por células que tienen una velocidad de recambio mucho menor, que son las células óseas. Es importante que conozcamos estudios clásicos. Para saber lo moderno es importante ir a las fuentes clásicas y ver los estudios del grupo de Darling, Gottlob, Carring, Niemann, los grandes pioneros, los grandes padres de la regeneración, donde ellos incluso hacían estudios en animales, en ratas, producían defectos que si los cubrían con membrana regeneraban al 100% hueso. En cambio, en áreas donde no colocaban membrana, se producía una colonización de tejido blando y no se formaba hueso. Entonces, cuando nosotros conocemos la literatura, sabemos qué tipos de defectos son autocicatrizantes y a lo mejor no requieren una regeneración tan estricta como cuando tenemos un defecto claramente no autocicatrizante como este último, en el cual necesitamos una membrana barrera que permanezca durante mucho tiempo y que nos proporcione una regeneración ósea tridimensional. Vemos estudios clásicos del grupo Echeng, Busser, Darling, donde podemos observar que la regeneración ósea, sobre todo cuando es vertical, es un proceso muy lento. Es un proceso muy lento que como mucho va a 1 milímetro por mes. Si queremos regenerar un defecto grande, pues necesitamos una barrera que permanezca largo tiempo en el sitio. Entonces, ¿qué factores dificultan la regeneración ósea tridimensional? Hay una menor fuente de células osteogénicas y una menor vascularización. Es muy difícil el cierre primario y hay un mayor riesgo de dehiscencia de la herida. Es necesario usar hueso autógeno o mezcla de hueso autógeno con biomaterial. Normalmente necesitamos un periodo de cicatrización más largo. He de decir que cuando usamos la técnica del encofrado, este periodo se acorta mucho, pero hablaremos de ello con detalle posteriormente. Y si vamos a lo que realmente está contrastado en la literatura, hoy en día hay muchas formas de llegar, pero si queremos tener rigor científico y practicar técnicas que realmente tienen contraste, literatura científica, podríamos decir aplastante, en cuanto a que funcionan y no son técnicas anecdóticas, tendríamos que recurrir a dos técnicas. La membrana no reabsorbible, es decir, la regeneración ósea guiada, y otra técnica que está muy contrastada en la literatura es la técnica del encofrado óseo, es decir, la técnica del profesor Curie. Vamos a desarrollar cada una de esas técnicas. Vamos a empezar por la técnica más antigua, la que tiene más soporte, que es la técnica de la membrana no reabsorbible. Para empezar, vamos a mostrar este caso en el cual tenemos un defecto tridimensional en el sector anterior. Es un defecto que, como vemos, tiene un componente claramente vertical y horizontal. Es un defecto muy desfavorable, puesto que desde una vista frontal vestibular somos capaces de ver ruguet palatinos, mucosa palatina, con lo cual tenemos un defecto no solo de tejidos duros, sino de tejidos blandos. Cuando analizamos con el TAC, vemos una cresta muy cortical, como podemos ver en estos cortes, sumamente cortical. Por lo tanto, es un hueso que como receptor va a proveer muy pocas células y por lo tanto no va a ser un receptor deseable con mucho hueso medular. Por lo tanto, necesitamos para regenerar este tipo de defectos una membrana barrera que esté durante mucho tiempo en boca, es decir, que idealmente no se reabsorba. En mi opinión, la incisión ideal en estos casos es hacer la incisión supracrestal. Así que yo hago una incisión donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina.
y al levantar el colgajo a espesor total vemos que hay un defecto óseo vertical de 5 milímetros. Recordemos que el hueso es muy cortical, con lo cual es un hueso receptor de baja calidad. Vemos que la cresta presenta también una atrofia en sentido palatino, no solamente en sentido vestibular, sino también en sentido palatino. Y, de hecho, en el sitio donde queremos colocar los implantes, si no hacemos regeneración palatina, los implantes nos van a quedar demasiado hacia vestibular. Lo que hacemos es coger hueso con un rascador de la zona del cuerpo mandibular a nivel de los molares inferiores y usando una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio, la fijamos por palatino con unos puntos colchoneros y por vestibular con 2 chinchetas de titanio y cubrimos el defecto. Posteriormente suturamos con puntos colchoneros que superaproximan ambos colgajos, el vestibular y el palatino, y también finalmente con puntos simples. Este es el aspecto de la cicatrización un año después. Eso que se puede notar como una cicatriz es que el paciente no tenía yo control, vivía un poco lejos de mi ciudad, de Murcia, y durante la etapa provisional llevaba unos dientes sujetos por unos brackets y esos brackets le causaron una especie como de decúbito que afortunadamente no derivó en exposición de la membrana, pero ahí vemos como la encía sí que tiene una clara cicatriz por decúbito de los pónticos que llevaba durante la cicatrización, que repito fue un año. No obstante, no hubo exposición. Esa cicatriz es imposible quitarla a menos que con una tijera recortemos la mucosa y sacrifiquemos ese tejido, que fue lo que hicimos finalmente. Levantamos colgajo al hacer la reentrada, repito, un año después, y vemos que la membrana está perfectamente adaptada en posición. Vemos como la membrana toca un poquito la raíz, la parte mesial de la raíz del canino, lo cual no es deseable, pero que en principio, puesto que estas membranas fueron inventadas para regeneración tisular guiada por el grupo de Gotemburgo, se acepta que pueda tocar, no es lo deseable, lo repito, pero en este caso no hubo ningún tipo de exposición. Al retirar la membrana, notamos claramente una regeneración ósea hacia vestibular y hacia palatino de tamaño considerable y también vemos una regeneración vertical completa, es decir, donde había un defecto de 5 milímetros, ahora tenemos 0 milímetros de defecto. Este es un aspecto, una comparación del antes y el después, donde vemos la regeneración horizontal, vestibular y palatina completa, y aquí vemos la regeneración vertical, es decir, hacia coronal completa. Una vez llegado a este punto, es muy sencillo colocar 2 implantes. Colocamos 2 implantes y después de la colocación de implantes con una guía quirúrgica convencional, sacamos un injerto de tejido conectivo del paladar y lo colocamos en forma de silla de montar. Posteriormente, tal como había explicado, como tuvimos que eliminar la gran cicatriz que había, liberamos periósteo y suturamos borde a borde. Este es un poco el aspecto de la sutura. Esto es 3 meses después, cuando hacemos la reentrada. Y al hacer la reentrada, vemos un tejido sano. Estas son las coronas. Y esto es un poco el seguimiento que tengo de provisional de este paciente, que ya será rehabilitado por su odontólogo. Podemos ver que tenemos, de hecho, un exceso de tejido, un exceso de perfil de emergencia, de volumen, y asumimos que el caso pues, será un éxito desde el punto de vista restaurativo. Este es otro tipo de defecto. Yo, sobre todo en mi práctica, me dedico a la parte quirúrgica. Yo prostodontia sobre implantes no hago, me dejo guiar por los prostodoncistas, dejo que en principio me gusta planificar con ellos los casos. Creo que la implantología quirúrgica es una cirugía preprotésica y un poco lo que mostraré será, por supuesto, la parte quirúrgica. Tenemos este caso de esta paciente que
es un retratamiento, ha tenido un injerto óseo que le ha fracasado. Vemos que el tejido está un poco cicatricial, es un tejido que tiene adherencias, es un defecto que no solamente es de tejidos duros, sino también de tejidos blandos, e insisto en que desde una vista frontal se puede ver ruguet palatinos. Aquí vemos la vista frontal, donde vemos parte de la mucosa palatina. Aquí vemos una vista de incisal. Y mi incisión sigue siendo siempre la misma, donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un acceso perfecto a la pared palatina del defecto y poder sellarla bien y asegurar mi regeneración. Entonces, una vez que levantamos el colgajo a espesor total, observamos un defecto de aproximadamente unos 7 milímetros, un defecto vertical. Horizontalmente también vemos que hay una carencia, una atrofia hacia palatino, hay una comunicación con el conducto nasopalatino, hay un defecto por vestibular también. Y hacemos nuestro mismo protocolo cuando hacemos regeneración ósea guiada con membranas, que es fijar primero la membrana con un par de puntos colchoneros a la rígida mucosa palatina, y una vez que la hemos fijado y recortado a medida en el espacio interproximal, rellenar con hueso. En este caso usamos hueso autógeno al 100%, cogido de la zona de la línea oblicuo-externa tras levantar un pequeño colgajo. Y finalmente, con 2 chinchetas por vestibular, fijamos la membrana, tal como podemos ver en esta imagen, y tenemos la parte del injerto óseo hasta aquí ya hecha. Tras liberar el periósteo, hacemos una serie de suturas que empiezan por puntos colchoneros horizontales de palatino a vestibular que superaproximan ambos colgajos, y finalmente terminamos la sutura con puntos simples. Para eso utilizamos un monofilamento de teflón de 5-0. Esto es el aspecto un año después. Vemos el estado de los tejidos, está completamente desinflamada el área, no vemos ninguna fístula, ningún aspecto de inflamación. Así que repasamos la incisión, volvemos a incidir donde habíamos incidido un año antes, levantamos el colgajo, vemos la membrana en posición y al retirar la membrana lo que nos encontramos es una regeneración al 100% completa del defecto. Vemos que hemos regenerado todo lo posible hacia vestibular, hacia palatino, y en la siguiente toma observamos una regeneración completa hacia coronal, es decir, una regeneración pura tridimensional. Posteriormente, por deseo expreso de la paciente, no creo que haga falta, hicimos una cirugía guiada para colocar un solo implante. El incisivo lateral sería un cantilever. No me extiendo sobre esto porque creo que corresponde más al área prostodoncista, pero es nuestro protocolo cuando normalmente nos falta central y lateral colocar solamente un implante. El caso anterior quizás es de los únicos 2 casos en toda mi vida que he puesto 2 implantes para central y lateral porque prostodónticamente el espacio mesiodistal era muy grande. Pero en un espacio mesiodistal normal colocamos un solo implante. Así que colocamos el implante con cirugía guiada a la altura correcta. Ahí vemos el implante colocado, donde mandaba la guía quirúrgica a 3 milímetros del margen mucoso de la futura restauración implantosoportada. Colocamos un pilar de cicatrización y un injerto de tejido conectivo, el cual fijamos siempre a modo de silla de montar. Aquí vemos el injerto suturado a modo de silla de montar. Suturamos. Y 3 meses después podemos observar que donde antes teníamos un defecto de tejidos duros y blandos, ahora tenemos una cresta que es comparable a la altura de la papila contralateral. Es decir, la papila entre 21 y 22 está más o menos a donde quedaría la papila entre 11 y 12. Este es el volumen en el otro sentido. Vemos el antes y el después en el momento de la segunda fase.
Para terminar con el tema de la regeneración ósea guiada tridimensional usando membranas, presento este caso. Esta es una paciente que durante su infancia tuvo un traumatismo, una caída, se le abulsionó el 11 y tras limpiarlo y endodonciarlo se lo volvieron a implantar. Tengo entendido que todo en un mismo día. Cuando la paciente llega a 21 años, el diente ha ido perdiendo inserción, el margen gingival ha ido migrando apicalmente y observamos que la endodoncia pues, se ha producido una gran reabsorción radicular, con lo cual podemos estar todos de acuerdo en que es un diente de pronóstico insalvable. Al hacer la extracción, que yo mismo hice, la paciente en este momento ya tiene 20 años, pues observamos que al ir quitando los restos de raíz se iba también lesionando, se iba desgarrando la mucosa, la encía por vestibular. Así que tras la extracción y tener ese defecto de tejidos blandos, es evidente que si no hacemos nada, es posible, no seguro, pero es posible que tengamos una cicatrización queloide que dificulte el procedimiento regenerativo futuro. Así que en ese momento nosotros tenemos que prever un problema de tejidos blandos y lo que hicimos fue sacar un injerto de tejido conectivo del paladar y ese injerto, tras preparar un sobre, lo introducimos, como podemos ver en la figura número 3, con puntos simples y tunelizando un poco alrededor del defecto. Y en la figura 4 podemos ver que pasado 2 semanas no ha habido ningún tipo de necrosis, el injerto se ha integrado perfectamente y a los 4 meses ya podemos emprender un procedimiento regenerativo. Me gusta hacer hincapié en que he esperado 4 meses porque a mí me gusta tener éxito en mis tratamientos y si hubiera esperado 2 meses quizá el tejido no hubiese estado lo suficientemente fuerte como para permitir una sutura que mantuviera una rígida membrana de teflón con refuerzo de titanio. Entonces, esperé 4 meses en este caso. Vemos la consistencia queratinizada del tejido, ausencia por completo de queloides y de cicatrices, y vamos a proceder a la cirugía, para lo cual hacemos un colgajo a espesor total que revela un defecto de 11 milímetros de componente vertical. Defecto que, como es muy frecuente, está comunicado con el agujero nasopalatino y que abarca una comunicación vestíbulo-palatina. Es un defecto 3D completo. Sacamos hueso con un rascador óseo. Es una manera muy sencilla y muy poco traumática de sacar hueso autógeno. En este caso nos vamos a la zona de la línea oblicuo-externa, la zona del cuerpo mandibular a nivel de molares, con un pequeño colgajo a nivel de línea mucogingival, muy fácil de suturar. Ese hueso nosotros lo recolectamos y tras recortar a medida la membrana, midiendo lo que es el istmo entre los 2 dientes, dejamos una parte de la membrana para vestibular, una parte de la membrana por palatino y con chincheta fijamos por vestibular, con puntos colchoneros por palatino y el defecto lo rellenamos con ese hueso autógeno que hemos sacado con el rascador. Estos son los puntos donde podemos observar el punto profundo que lleva el más profundo, que es el que fija la membrana al paladar, los 2 puntos colchoneros más superficiales que superaproximan ambos colgajos y finalmente los puntos simples que suturan la cresta. Como podemos ver, nos gusta tener un control lo más perfecto posible del espacio palatino y ese es el motivo por el cual insistimos en nuestra incisión supracrestal. Es decir, que no hacemos túnel precisamente porque queremos tener un control perfecto del agujero nasopalatino, de las paredes óseas nasopalatinas y pensamos que si manejamos los tejidos blandos de manera correcta no vamos a tener apertura de heridas, ni de disencias, ni mayores problemas. Alguna vez ocurre, como a todo el mundo, pero que sea una cosa más bien rara y anecdótica. Este es el aspecto de la paciente, pasado 1 año y 1 mes, pasado 13 meses, viene con un Maryland. Al retirar el Maryland vemos que hace un poquito de decúbito sobre la mucosa, pero no ha habido de ninguna manera exposición de la membrana.
Así que en este momento podemos levantar un colgajo a espesor total, el cual nos descubre la membrana. Vemos que la membrana está perfectamente adaptada, firme, con un aspecto limpio, y despegamos la membrana y lo que encontramos es una regeneración tridimensional completa. Donde antes había un defecto de 11 milímetros, ahora tenemos una cresta completamente regenerada. Donde antes teníamos comunicación con el agujero nasopalatino, un gran defecto vestibular también, ahora tenemos una cresta que, como podemos ver, mide 10 milímetros. Es decir, tenemos una regeneración, como podemos ver aquí, tridimensional completa, coronal, vestibular y palatina, que nos va a permitir colocar un implante de 4 milímetros sin ningún problema. Colocamos el implante, agregamos un injerto de conectivo, que lo hacemos siempre de manera rutinaria, desde hace muchísimos años. Ahora se ha puesto de moda, pero lo cierto es que es una cosa que llevamos haciendo desde los años 90. Y puedo mostrar que esto es el resultado final de este caso. En el resultado final vemos que las dos coronas, es decir, el 11, que es el diente, la restauración implantosoportada, tiene un margen gingival bastante simétrico con respecto al 21. No obstante, es cierto, la papila entre el 11 y el 12 pues, es claramente menor que la papila contralateral. Ese es un precio que tenemos que pagar cuando hacemos regeneración tridimensional. No podemos pretender que la papila nos quede idéntica. Son limitaciones que tenemos que aceptar. Llama la atención en este caso lo bien que se ha reposicionado la línea mucogingival. Es una cosa que no es del todo predecible, la reposición de la línea mucogingival, pero en este caso veo que se ve muy simétrica. Repito, no en todos casos ocurre, y veremos los procedimientos que estamos haciendo para reposicionar la línea mucogingival. Cuando revisamos la imagen radiográfica, vemos que el hueso se mantiene en un nivel muy, muy estable, y eso se mantiene a lo largo de los años, que es lo que nos dice la literatura. También tenemos una segunda técnica que, en mi opinión, está muy contrastada en la literatura, y es la técnica que se denomina la técnica del encofrado, que fue descrita por el profesor Fuad Curie. Y a continuación vamos a referirnos a esta técnica. Esta técnica es un enfoque un poco distinto al de las membranas. Digo un poco porque no es del todo. Y para empezar un poco a describirla, utilizaré este caso. Esta es una paciente que me fue referida, había perdido implantes en la zona superior derecha. Cuando yo veo a esta paciente, la analizo con mi prostodoncista, que es el doctor Carlos López Niñoles, hace un encerado y coloca un puente provisional de lo que sería la dentición ideal de esta paciente sobre implantes. Entonces, vamos a intentar regenerar el hueso que falta para colocar los implantes necesarios en el lado superior derecho. Vemos claramente que hay una deficiencia, una atrofia de tejidos duros y blandos, y es necesario, si queremos tener una restauración estética a largo plazo, hacer regeneración ósea tridimensional. Entonces, ¿cómo abordamos este caso? Con la técnica del profesor Curie, técnica de encofrado. Vemos que es un caso sumamente desfavorable, en el cual desde vestibular somos capaces de ver la mucosa palatina, e insisto, esto es un rasgo para mí muy importante. ¿Por qué? Porque me dice que el caso no solamente es desfavorable desde el aspecto de tejidos duros, sino también desde el aspecto de tejidos blandos. Tengo menos mucosa de la necesaria. No obstante, yo hago mi incisión igual que siempre, donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina. ¿Por qué? Porque quiero que los dos colgajos estén completamente vascularizados. Al levantar el colgajo veo un defecto óseo de 13 milímetros, un defecto comunicante vestíbulo-palatino, y si revisamos la literatura vemos que es posible hacerlo con la técnica del profesor Curie. Esta técnica fue descrita por mi grupo de trabajo y publicada en la revista de la Sociedad Española de Periodoncia bajo el nombre
que la verdad es que se nos ocurrió a mí y a mi amigo el doctor Gustavo Cabello llamarle técnica del encofrado, porque es como una especie de encofrado óseo. Entonces pensamos que era el nombre adecuado. El nombre se ha quedado un poco anclado en el imaginario popular, en el imaginario científico. Le llamamos por eso la técnica del encofrado y la describimos paso por paso, tal como lo muestra el artículo de la revista CEPA, y ahora voy a empezar un poco a hablar de qué se trata la técnica. La técnica se trata de un enfoque completamente distinto a lo que era la regeneración tradicional con bloques corticomedulares, que tenían un porcentaje alto de fracaso por reabsorción. La técnica del profesor Curie, o técnica de encofrado, consiste en obtener un bloque que puede ser de la línea oblicua externa, mandibular, o puede ser también de la zona del mentón, y ese bloque, que tiene un grosor considerable, que aquí vemos cómo lo obtenemos de la zona de la línea oblicua externa, ese bloque lo vamos a dividir sagitalmente, a seccionar sagitalmente para que forme dos bloques ultrafinos, corticales, que vamos a usar como paredes del encofrado. Esos bloques van a actuar a manera de membrana biológica natural y van a ser fácilmente revascularizables. Entonces, cuando hacemos la división sagital, los bloques llegan a medir 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Ahí vemos cómo los dividimos con discos que van en orden ascendente, primero de 3 milímetros, después de 5 y finalmente de 7. A veces nos ayudamos finalmente con un cincel, no siempre hace falta. Podemos incluso rascarlos con el rascador óseo para que queden más finos y sean más fácilmente revascularizables. Y esos bloques los colocamos a manera de paredes del encofrado. Entonces, colocamos bloques por vestibular, por palatino, para crear esa especie de cavidad que rellenamos con hueso autógeno. Según el profesor Curie, y yo soy un fiel seguidor de su técnica cuando la hago, pues tendríamos que rellenar con hueso autógeno puro. Entonces rellenamos con virutas de hueso autógeno que podemos obtener de la misma zona donante del cuerpo mandibular con un rascador. Y finalmente colocamos una pequeña lámina fina cortical, también autógena, y de esta manera sellamos tridimensionalmente el defecto. Podemos ver ahí dos bloques vestibulares, un bloque palatino y un bloque coronal. La sutura es la misma que cuando utilizamos membranas, es decir, liberamos periósteo por vestibular y empezamos nuestra sutura con puntos colchoneros horizontales que superaproximan los colgajos y después ponemos puntos simples. Este es el aspecto a los 4 meses, en el cual ya podemos hacer la reentrada. Vemos en la radiografía el aspecto un poco de la regeneración. Hacemos una incisión a espesor total y cuando levantamos el colgajo observamos que el injerto tiene un aspecto vital, maduro, sangrante. Es hueso que claramente se puede observar que está vivo. Ahí vemos una comparativa entre el antes y el después. Y con una guía quirúrgica convencional, en la cual el prostodoncista me pide que no coloque implante en el incisivo lateral, porque queremos que eso sea un cantilever para tener oportunidad de tener una papila, colocamos 3 implantes de 4 milímetros. Ahí los podemos ver. Sacamos un injerto conectivo del lado contralateral del paladar. Ese injerto lo fijamos en silla de montar, suturamos y dejamos que los implantes se integren durante 3 meses. Yo sigo haciendo este protocolo de dejar que el implante se integre durante 3 meses. No estoy en contra del que los quiera cargar el mismo día, pero he aprendido así la técnica y la sigo haciendo así ya más de 10 años después. Dejo que se integren. A los 3 meses hacemos una segunda fase en la cual intentamos llevarnos tejido queratinizado vestibular aún más hacia vestibular. Este es el aspecto radiográfico donde vemos la radioopacidad ósea. Esto es la prótesis final que vemos que es atornillada con un cantilever en incisivo lateral. Vemos ahí el aspecto radioopaco del hueso regenerado. Y esta es la prótesis final que, como había dicho, la colocó el doctor Carlos López Niñoles.
Este es otro caso similar al anterior, que lo podemos pasar un poquito más rápido. Vemos que hay un defecto en la zona del incisivo lateral. Levantamos colgajo. Y lo importante aquí no es el componente horizontal del defecto, sino más bien el componente vertical. Si nosotros colocamos un incisivo lateral así de alto, a 5 milímetros de donde debería estar, tendremos con el tiempo una recesión y posiblemente podamos tener un problema primero mucoso y después de tejidos duros, es decir, una perimplantitis. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar colocar el lateral a la altura correcta, para lo cual haremos un encofrado 3D. Colocamos nuestra lámina autógena por vestibular, por palatino, rellenamos con hueso, ahí vemos el sellado palatino, rellenamos con virutas de hueso autógeno, colocamos el bloque coronal. Esto es un poco el encofrado 3D que hacemos por vestibular, por palatino, por coronal. Y suturamos, sutura normal. Saco a colación este caso porque en este caso, por motivos del paciente, no pude hacer la reentrada hasta pasado 9 meses. Y lo muestro para un poco desmitificar el hecho de la reabsorción ósea. En toda mi casuística, cuando me he visto obligado a entrar más tarde de lo estipulado, resulta que lo que me encuentro es el hueso más calcificado, más vivo, más maduro y con una consistencia incluso más sólida a la hora de fresar. Vemos el antes y el después, donde observamos una regeneración completa tridimensional. Ese es el implante colocado. Sacamos un injerto de conectivo, lo ponemos sobre la cresta, encía de montar, sutura, y aquí vemos corona provisional y corona definitiva. En la corona definitiva observamos un buen perfil de emergencia, un incisivo lateral de altura correcta. La papila podemos ver que entre 21 y 22 es simétrica a la papila entre 11 y 12 y el nivel óseo se mantiene en un nivel óptimo. Seguimos adelante y me gustaría presentar ese caso donde se ve un poco la diferencia entre la regeneración que podemos obtener con la técnica del encofrado y la técnica de membrana. A continuación voy a presentar este caso al cual podríamos llamar regeneración ósea y periodontal 3D más allá del límite establecido en la literatura científica con la técnica del encofrado. Este es un paciente que sufrió un traumatismo severo. Ese traumatismo, como podemos ver, le ha ocasionado fístulas vestibulares y pérdida del incisivo central, ya que tuvo una fractura horizontal. Al hacer la extracción, podemos observar pérdida de la pared vestibular, claramente vista por esas fístulas, pero también vemos pérdida de la pared distal del defecto, es decir, la pared mesial del incisivo lateral, y pérdida de la pared palatina. La única pared que estaba íntegra era la pared mesial del defecto. Previendo un problema de tejidos blandos, hicimos la extracción, legramos, lavamos muy bien y colocamos un injerto de tejido conectivo en silla de montar para evitar un poco un colapso de los tejidos blandos. Este es el aspecto de la cresta pasado 3 meses, que es cuando vamos a acometer la regeneración tridimensional. Levantamos un colgajo y al levantar un colgajo, el cual hacemos siempre de manera supracrestal, nos encontramos con un defecto tridimensional completo. Aquí podemos ver el defecto y ese defecto, como vemos, abarca toda la pared mesial de la raíz palatina del incisivo lateral, además de la pared vestibular. Vemos claramente la hendidura típica interproximal en la parte mesial del incisivo lateral. Vemos que no hay pared palatina
Quizás si no hubiera sangre en el separador se vería que el defecto llega aún más apical. ¿Y cómo abordamos este defecto? Sacamos un bloque de la zona de la línea oblicua externa, ese bloque lo seccionamos y colocamos una parte por vestibular, otra parte por palatino, y finalmente terminamos de sellar nuestro encofrado del defecto que está a nivel del incisivo central izquierdo, pero sin que los bloques toquen la raíz del incisivo lateral. Se acercan, pero no la tocan. Aquí podemos ver el posicionamiento de los tornillos. Hay un tornillo que fija rígidamente la lámina cortical por palatino, otro por coronal. Y como tenemos un efecto como de tienda de campaña en la parte vestibular del encofrado, es decir, el bloque vestibular rígido, ese pequeño bloque está mucho más coronal que el nivel vestibular de los dos dientes vecinos, pensamos que eso puede actuar como tienda de campaña si nosotros rellenamos con virutas de hueso autógeno la raíz del incisivo lateral. Entonces, por ese efecto de tienda de campaña, pensamos que no va a haber un colapso de los tejidos blandos y nos va a reabsorber ese hueso. Tras liberar periósteo, suturamos borde a borde y este es el aspecto 9 meses después. ¿Por qué dejamos 9 meses? Porque queríamos dejar tiempo suficiente para que la regeneración periodontal que se pudiese haber formado se consolidara. Así que a los 9 meses planificamos nuestra reentrada. Al levantar el colgajo, observamos que el defecto se ha regenerado completamente, el defecto en la zona del incisivo central se ha regenerado por completo, pero lo que nos parece un poco más sorprendente es la, vamos a llamar, cobertura ósea de la superficie radicular del incisivo lateral. Hay literatura, me refiero a los artículos de Hyatt y Schallhorn de los años 70, que son unos cirujanos americanos, donde ellos determinaban que se podía regenerar agregando hueso a la raíz, solamente con hueso sin necesidad de membrana. También hay literatura que dice que no, que se puede producir una anquilosis. En ese debate yo creo que no entro en este momento, simplemente entro en que tenemos una cobertura ósea completa de la raíz del incisivo lateral y tras retirar los tornillos vemos que el incisivo lateral está completamente cubierto de hueso hasta un nivel completamente normal, como si no hubiera tenido ninguna pérdida ósea previa. ¿Es eso regeneración periodontal? Pues sinceramente hay literatura a favor y hay literatura en contra. Así que con este hueso hacemos una comparativa del antes y el después, donde vemos una regeneración vertical completa, vemos una cobertura radicular completa y hacemos la preparación del neoalvéolo para colocar el implante. Colocamos un implante de 4 milímetros y ese implante, como de costumbre en el sector anterior, lo cubrimos con un injerto de tejido conectivo. Ese es el injerto de tejido conectivo. Dejamos el implante sumergido y pasado 3 meses hacemos una segunda fase conservadora. Vemos ahí el nivel óseo radiográfico, donde se ve una condensación del hueso con un pequeño espacio alrededor de la raíz del incisivo lateral. Este es el aspecto de la corona al colocarse. Este es el aspecto de la corona con su pilar ya definitivo. Vemos la condensación ósea, vemos un espacio radiolúcido finísimo que podría ser un ligamento periodontal. Y esta es la situación final a los 4 años. A los 4 años vemos que hay un mantenimiento de los niveles de tejido blando, no hay ningún tipo de infección y sí que tenemos que aceptar limitaciones del tipo estético,
porque son casos tridimensionales muy difíciles que puede quedar alguna cicatriz, como ha sido el caso, probablemente motivado por el injerto que pusimos para prevenir el colapso de los tejidos blandos en principio. Da una información tisular diferente y eso se paga con una cicatriz. Este es el aspecto a los 4 años. Un último apartado, al hablar de regeneración ósea tridimensional, sería el tratamiento de fracasos en la zona estética. Cuando hablamos de tratamiento de fracaso de zona estética, por ejemplo, tenemos este tipo de casos que es relativamente frecuente. Un implante demasiado vestibular, demasiado profundo, con perimplantitis severa. Mi planteamiento es extracción del implante, encofrado, después implante con conectivo y reconstrucción de la papila. Y vamos a hablar de este caso. Esta paciente había recibido un implante inmediato años antes. El implante no dio problema los primeros años, pero con el tiempo fue teniendo recesión, pérdida ósea, molestias. Vemos un poco el nivel de tejidos blandos como está. El implante mucho más apical que el diente contralateral. Vemos que el implante incluso se puede observar el pilar de circonio. Y en un acercamiento mayor vemos que hay una fístula incluso en el tejido vestibular. Y la pérdida ósea radiográfica es considerable, de tal manera que los picos óseos interproximales de los dientes vecinos están más apicales que el hombro del implante. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Si vemos que el paciente ya tiene una recesión en la parte distal del incisivo central, es decir, ya ha perdido la papila, nuestro protocolo va a ser retirar el implante con una llave de retirar implantes, una extracción atraumática, y para evitar un colapso de cresta pusimos un injerto de tejido conectivo. 3 meses después vamos a emprender nuestra cirugía regenerativa. Observamos que tenemos una pérdida completa de la papila a nivel distal del 11. Vemos que el 11 presenta una recesión gingival a nivel distal. Eso todos sabemos que en periodoncia no es tratable. Y por tanto, con membrana yo sé que no voy a poder lograr mayor cobertura que la que hay. Por eso recurro en este caso al encofrado, atendiendo un poco a lo que aprendimos del caso anterior, en que sí éramos capaces de hacer crecer un poquito la papila. Así que levantamos un colgajo a espesor total que nos descubre un defecto horizontal y vertical, con un componente de 4,5 milímetros de componente vertical. Vamos a la zona de la línea oblicua externa, sacamos un bloque el cual seccionamos y ponemos una parte por vestibular y una parte por palatino. A continuación rellenamos el espacio que hemos creado con virutas de hueso autógeno y colocamos un último bloque fino a nivel coronal para sellar por completo nuestro encofrado, por vestibular, por palatino y por coronal. Y no nos da miedo hacer el abordaje supracrestal porque sabemos que si sabemos manejar bien los tejidos blandos no tiene por qué abrirse la herida. Después de liberar periósteo, suturamos, vemos que solamente hicimos una liberadora a nivel distal. Y este es el aspecto a los 6 meses. Esperamos 6 meses porque queremos ganar hueso a nivel de la raíz del incisivo central. A los 6 meses levantamos un colgajo y al levantar el colgajo observamos un aspecto vital, maduro, sangrante del hueso regenerado. Al ver la cabeza de los tornillos podemos constatar de que no ha habido ninguna reabsorción ósea durante el periodo de cicatrización. Vemos el antes y el después, donde observamos una regeneración vertical completa. Y en esta toma observamos una regeneración hacia palatino y hacia vestibular completa. Con lo cual, con una guía convencional, colocamos un implante, en este caso al ser un lateral, un implante de 3,5 milímetros, implante que está al 100% rodeado de hueso. Vemos el aspecto vital del hueso, un pilar de 2 milímetros y
lo cubrimos con un injerto de tejido conectivo, que es nuestro protocolo usual en estos casos. El injerto lo colocamos en forma de silla de montar, con el periósteo dando hacia el hueso, y suturamos borde a borde, dejando el implante sumergido durante 3 meses. A los 3 meses vemos que hemos ganado todavía un poquito más de tejido blando a nivel distal del incisivo central, y vamos a proceder a una segunda fase, pero antes observemos como el antes y el después. ¿De dónde partimos? De una recesión gingival bastante acentuada a nivel distal del central al aspecto que tenemos actualmente. Hacemos una pequeña incisión, exponemos el implante y esto es la corona en el momento de colocarla. Vemos cómo pasados 6 meses se va rellenando el espacio, vemos incluso entre los dos centrales, donde antes teníamos un pequeño triángulo negro, cómo se va rellenando, y al cabo de un año vemos que, aunque no tenemos una papila perfecta, aunque tenemos una papila mucho menor que la contralateral, pues ya tenemos una situación mucho más favorable y mucho más estética que la situación de la cual partimos. Hay simetría entre los dos incisivos laterales, y un poco metiendo el dedo en la llaga, tomamos una foto de la parte distal del central y vemos que hemos ganado tejido blando a nivel radicular, es decir, la recesión la hemos cubierto. Vemos un poco el nivel de tejidos duros, el nivel de hueso, observamos el punto de partida con esa perimplantitis severa. Vemos el antes y vemos el después, con una corona atornillada, y muchas veces hablamos de fracaso de implantes, pero no hablamos de fracaso de injerto óseo, y aquí es donde quiero llegar con este caso. Este caso me fue remitido por un amigo que había colocado implante con regeneración, todo de una tacada, se le abrió la herida, se le infectó y me lleva el paciente con este aspecto a la clínica. Entonces lo primero que le digo yo es que yo en este caso no puedo operar todavía con ese tejido tan poco queratinizado, así que vamos a dejar un tiempo que eso queratinice un poco más. Vemos ahí la falta de queratina, donde se había abierto la herida, donde había habido exposición. Vemos el colapso de tejidos blandos. Incluso el paciente todavía lleva las chinchetas ahí puestas. Y aquí ya han pasado, vemos el aspecto, sonrisa gingival. Y aquí, después de 4 meses, pensamos que ya podemos un poco afrontar el caso. Hago hincapié en que hay un defecto de tejidos duros y blandos. Hago hincapié en que la encía no está completamente queratinizada. No obstante, el paciente ya no puede esperar más. Han pasado 4 meses, hemos sido muy conservadores. Vemos el colapso a nivel horizontal que tenemos. En esta toma podemos ver que incluso hay una pequeña invaginación, que no es una fístula, es una pequeña invaginación de tejido blando por vestibular, que es muy fácil que por ahí se nos abra la herida, pero tenemos que saber cómo manejar este tipo de situaciones. Vemos cómo se ve mucosa palatina desde vestibular, es decir, es un caso muy desfavorable. Si las membranas no funcionaran, pues este es un caso que tiene todas las papeletas para que no funcione. Vemos un poco el TAC y vemos que hay un defecto comunicante vestíbulo-palatino, no solamente con componente vertical, sino que a nivel apical es un componente muy grande, pero tiene la ventaja de que, hago mi incisión supracrestal, donde se une la mucosa vestibular con la mucosa palatina, y veo que tengo los picos interproximales, los picos óseos de los dientes adyacentes íntegros. Con lo cual, este caso para mí va a ser un caso para resolverlo con membrana. Lo puedo hacer perfectamente con membrana porque los picos óseos se mantienen, independientemente del componente vertical. Vemos un poco en esta toma la comunicación que hay.
Tenemos una comunicación vestíbulo-palatina a nivel apical, un defecto realmente grande. Así que nos vamos al mentón y con una trefina sacamos unos cuantos cilindros de hueso autógeno, suturamos el mentón y una vez que hemos suturado, colocamos nuestra membrana con 2 puntos colchoneros por palatino, particulamos el hueso, lo mezclamos con hidroxiapatita bovina y con una membrana no tenemos suficiente porque es enorme el defecto. Así que la membrana la acercamos, no podemos decir que la suturamos por completo, pero la acercamos lo más posible a los 2 dientes adyacentes al defecto con suturas reabsorbibles y utilizamos una segunda membrana con refuerzo de titanio también, las 2 llevan refuerzo de titanio y las unimos con puntos de colchonero. Es necesario para este caso tan grande tener 2 membranas que ya de por sí son grandes para sellar el defecto. Acto seguido, ahí vemos las 2 membranas colocadas, como las hemos atado con suturas reabsorbibles de 5 ceros monofilamento. Acto seguido, liberamos el periósteo y suturamos primero con puntos colchoneros horizontales y después con puntos simples. Vemos que el área donde estaba la invaginación se trasluce, no se trasluce, sino que está con menos vascularización, pero desde luego no necrosis. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Es decir, que si tenemos un caso con todas las papeletas para que se exponga la membrana, este sería un típico ejemplo. No obstante, la cicatrización se lleva a cabo sin ningún problema y 10 meses después hacemos una reentrada. Para esto usamos una guía quirúrgica convencional, levantamos un colgajo y retiramos las membranas, ambas membranas, y obtenemos una regeneración periodontal completa del 100%. Podemos ver ahí el aspecto del hueso vital, maduro, sangrante, que si nosotros recurrimos a la literatura donde se describía la cicatrización ósea, sabemos que ese es hueso con componente muy similar al hueso natural. En la vista frontal vemos también una regeneración coronal completa y vemos una comparación del antes y el después, donde hemos hecho regeneración hacia vestibular, hacia palatino y hacia coronal, una regeneración completa. A continuación, con una guía quirúrgica convencional, colocamos 2 implantes. Ahí vemos los 2 implantes que colocamos de 4 milímetros. Con 2 pilares de 2 milímetros. Agregamos un injerto de tejido conectivo. Lo colocamos en silla de montar. Y suturamos. Este es el aspecto radiográfico de los dos implantes colocados. Vemos aquí las coronas provisionales y cuando llegamos a este punto con los provisionales sabemos que todavía tenemos que hacer más. ¿Por qué? Porque la línea mucogingival la hemos desplazado mucho, sobre todo a nivel del canino, y consideramos que a nivel del incisivo central podemos mejorar el perfil de emergencia. Entonces, vamos a corregir el perfil de emergencia del 21 y la línea mucogingival a nivel de 22-23. Para esto, levantamos un colgajo a espesor parcial, eliminando las fibras elásticas, más que eliminándolas, desplazando las fibras elásticas y suturándolas a la parte más apical del periósteo, como cuando hacemos un injerto gingival libre, la misma técnica del colgajo de espesor parcial, y a nivel del 21, con un injerto muy fibroso que sacamos de la tuberosidad, preparamos un pequeño sobre que no va incluido dentro de lo que habíamos adelgazado para no romper vascularización, y ese sobre lo introducimos con puntos colchoneros, como podemos observar ahí, para mejorar el perfil de emergencia a nivel del 21 y a nivel de 22-23 y también en la parte aún más apical de 21 colocamos un injerto de tejido conectivo libre. No nos gusta colocar injertos de
Gingival libre porque llevan epitelio y dan queloide y dan un aspecto antiestético. Preferimos que sea un injerto de tejido conectivo libre para no tener ese aspecto tan queloide durante la cicatrización. Ahí vemos que el injerto carece de epitelio y sin embargo nos va a generar un epitelio durante la cicatrización. Este es el aspecto pasado un par de meses, donde podemos observar ya un perfil de emergencia adecuado. En el 21 podemos observar la reposición de la línea mucogingival a nivel de 22 y 23 y ya el caso está para referirlo de nuevo a su odontólogo restaurador. Aquí vemos una toma y aquí vemos otro. Esto ya como lo mandamos de vuelta al referidor para que él haga la prótesis definitiva. Como penúltimo caso, quería mostrar el caso de esta paciente, la cual por un traumatismo perdió el incisivo central, se le colocó un implante en el poco hueso que había y ese implante se le infectó. Vemos que el implante está colocado en el agujero nasopalatino directamente, está muy profundo, le ha producido pérdida de las papilas. Este es una toma de escáner donde vemos el implante dentro del agujero nasopalatino. Vemos la recesión a nivel de 11 y 22. Quitación inicial. Vemos un poquito de sombra, se ve donde todavía se vislumbra que está el implante. Y en el TAC vemos que el implante ha perdido su pared palatina, vestibular. Es un implante que está con un pronóstico insalvable. Entonces, usando una llave de retirar implantes, pudimos desatornillarlo, pudimos retirarlo y pasado 3 meses acometemos el procedimiento regenerativo sabiendo que tenemos un caso que es muy difícil, ya que el TAC nos revela que no hay hueso. Donde está la línea azul vemos que hay, la horizontal azul, vemos que hay una comunicación vestíbulo-palatina completa. Vemos que el hueso está muy alto y aquí al tomar el TAC vemos pues un defecto 3D completo. No obstante, no tenemos ningún miedo en hacer la incisión supracrestal, separando vestibular de palatino para que ambos colgajos estén muy bien vascularizados y tenemos un defecto ahí pues considerable de más de 10 milímetros, sin pared palatina y que comunica con el agujero nasopalatino. Entonces, aquí vemos imágenes del defecto, un defecto tridimensional completo, con pérdida también de periodonto en las raíces. Ahí vemos la comunicación con el agujero nasopalatino, pérdida de la pared palatina, y nos vamos a la línea oblicua externa mandibular, sacamos un bloque lo más grande posible porque sabemos que vamos a necesitar mucho hueso, un bloque que lleva incluso medular, que la recuperaremos con una pinza gubia y la utilizaremos para rellenar el encofrado. Vemos ahí las dimensiones del bloque, que son francamente considerables. Y una vez que seccionamos el bloque, ponemos una parte por vestibular, una parte por palatino para sellar. Rellenamos todo con hueso autógeno y observar el nivel tan vestibular que tienen nuestros bloques, que nos va a servir de tienda de campaña para intentar regenerar periodonto en los dientes vecinos. Entonces, colocamos un nuevo bloque muy fino a nivel coronal, con un tornillo muy largo, obviamente, y aquí está nuestro encofrado completo, con lámina vestibular, palatina y coronal, todo autógeno, de la zona de la línea oblicua externa. Finalmente, hacemos la misma sutura de siempre que cuando hacemos membrana. Puntos colchoneros horizontales que superaproximan y puntos simples a nivel supracrestal.
En la zona donante suturamos con 5 ceros reabsorbibles y a los 6 meses vamos a la reentrada. Al hacer la reentrada, previamente tomamos un escáner, radiografía, y vemos que el nivel del hueso se ve muy radiopaco, vemos la lámina vestibular, la lámina palatina, cómo está por completo sellado el defecto. Y al analizar el TAC, vemos cómo tenemos por completo sellado vestibular, palatino, podemos observar perfectamente en este momento cómo está sellado el defecto palatino, y la parte coronal. Es decir, tenemos un encofrado 3D completo. Este es un encerado, y con una guía quirúrgica convencional levantamos colgajo. Aquí vemos el aspecto del hueso vital, maduro, sangrante, hueso que está vivo. Hemos regenerado todo el componente tridimensional del defecto vestibular, palatino, coronal, una regeneración 3D completa. Ahí lo vemos en diferentes tomas. Ahí vemos la regeneración tridimensional completa. Y con una guija quirúrgica convencional fresamos, colocamos nuestro implante. Ahí vemos el implante colocado. Vemos la regeneración a nivel de las raíces. Sacamos un injerto de conectivo del paladar para reforzar los tejidos blandos. Agregamos un poquito de Emdogain para mejorar la inserción del tejido blando. Y el injerto, de hecho, lo dividimos dándole un poquito para reforzar el tejido a nivel de central y lateral. Y suturamos todo borde a borde, dejando 3 meses el injerto sumergido. A los 3 meses tomamos una radiografía, vemos el aspecto óptimo del hueso, completamente radiopaco. Esa es la corona provisional, pero vamos un poquito atrás y observemos cómo hemos desplazado por completo la línea mucogingival. La línea mucogingival la hemos desplazado por completo hacia vestibular, hacia coronal, y ahora tenemos que reposicionarla, para lo cual hacemos un colgajo a espesor parcial, eliminando todo lo que es fibra elástica y dejando solamente el componente fibroso, fuerte, adherido al hueso. Y sacamos un injerto de tejido conectivo del paladar de dimensiones realmente grandes para reposicionar la línea mucogingival. Ese injerto no lleva epitelio porque no queremos un queloide. Entonces, ese injerto lo suturamos con puntos simples, y esto es un poco la cicatrización. Vemos que ahora la paciente ya de nuevo vuelve a tener vestíbulo porque lo había perdido. Y el caso todavía no está terminado. Lo he querido presentar un poco como primicia porque ya mi parte sí que está terminada. El hueso se mantiene de manera óptima, pero está en ortodoncia, porque ahora le falta el último colofón de la ortodoncia y quizá un poco de composita en los vecinos para llegar a un resultado ya no solamente funcional y de salud, sino también a un resultado aún más estético, con un implante en la posición correcta. Vemos el último estado actual que tenemos de la paciente y recordemos el punto de partida. Era un caso con una atrofia severa, no solamente de tejidos duros, sino también de tejidos blandos. Ahí vemos cómo hemos reconstruido la cresta, cómo se ve ahora el aspecto del contorno óseo, el antes y el después, y cómo hemos pasado de no tener hueso a tener un implante completamente rodeado de hueso, en su mayoría en hueso regenerado. Más tomas de antes y después, regeneración completa, incluso periodontal. Aquí vemos el antes y el después. Y para terminar con mi presentación, voy a mostrar este caso que alguna vez nos llega a la consulta, que es un implante a nivel de canino. La historia es que le habían colocado implante a esta muchacha, a esta chica, le habían colocado un implante. El implante era un implante inmediato,
tuvo infección. La infección, según refiere la paciente, se la atribuyen al incisivo lateral, diciendo que era por culpa de un pequeño diamantito que tenía, que también se puede ver en el 22, así que le hicieron endodoncia, corona, sigue la infección, le hacen un conectivo, sigue la infección y entonces, cuando ya tiene la recesión también a nivel de premolar, un dolor insoportable, de sensibilidad, decide cambiar de dentista y me la refieren a la consulta. Cuando yo veo el caso, observo la gran discrepancia que hay. Es evidente que ese implante es insalvable, sería una insensatez tratar de salvar ese implante. Quitamos la corona, vemos el queloide, producto del conectivo que se le había infectado. Vemos ahí la pérdida de tejido blando también ya a nivel del lateral. Y en la radiografía vemos una pérdida ósea horizontal en el implante y una lesión endoperio a nivel del 22, perdón, del incisivo lateral del 12. Extraemos el implante y la doctora Gemma Olmos, que es mi esposa, que es ortodoncista, intentamos hacer un poco de extrusión de los dientes que sabemos que se van a perder, que son el 12 y el 14, además de hacer un tratamiento de ortodoncia completo para corregir la clase 2.2, la sobremordida, y no es posible porque el diente tiene lesión endoperio y el dolor en el premolar es insoportable. Con lo cual hacemos la extracción y una vez que hacemos la extracción tenemos este defecto tridimensional que, como vemos, es un defecto muy desfavorable porque podemos ver los ruguet palatinos desde vestibular y tenemos que hacer, en este caso, una regeneración 3D. Este es un aspecto del TAC y vamos a pasar directamente a la operación. Hacemos una incisión supracrestal donde se une el colgajo vestibular con la mucosa palatina y al levantar el colgajo vemos un defecto vertical claro, un defecto también horizontal. Ahí vemos que necesitamos un crecimiento óseo no solamente a nivel vertical, sino también a nivel vestibular y palatino. El defecto vertical tiene un componente de 7 milímetros y para tratarlo vamos a la zona de la línea oblicuo externa. En este caso empezamos por el lado izquierdo, sacamos un bloque, pero al ver que no era suficiente nos fuimos también al lado derecho. Es decir, sacamos dos bloques, lado izquierdo y lado derecho. Hicimos el mismo protocolo de dividir sagitalmente ambos bloques para obtener bloques ultrafinos que sean fácilmente revascularizables y que actúen, como dice Curie, como membrana biológica natural. Ese bloque lo dividimos con un cincel y colocamos uno por vestibular y otro por palatino. Observar ahí los espacios que hay que tenemos que rellenar de hueso autógeno. Y también hago hincapié en que observéis la manera en que sellamos nítidamente el componente palatino del defecto. Y esa es mi justificación para hacer el abordaje supracrestal, que yo considero que si no hago este abordaje no soy capaz de sellar de esa manera la parte palatina. Esto me da a mí mucha seguridad, el abordaje supracrestal. Y si sabemos manejar los tejidos blandos, la herida no tiene que abrirse. Rellenamos con hueso autógeno particulado y finalmente terminamos de sellar nuestro encofrado con un último bloque que colocamos a nivel coronal. Es decir, tenemos dos bloques vestibulares, uno más grande, otro más pequeño, un bloque palatino y un bloque coronal, todos rígidamente fijados. Ahí se ve la adaptación de los bloques, quitamos cualquier espícula, cualquier punta que pudiera ser un decúbito. Esta es la sutura, igual que con cualquier membrana. Y pasado 4 meses, que la ortodoncia sigue su camino, no hemos terminado, no ha terminado la ortodoncia, vamos a colocar los implantes. Entonces, para saber cuál es el sitio correcto para la colocación de implante, se reúne prostodoncista, ortodoncista, hacemos un setup, previamente tomamos un TAC y en ese TAC vemos que tenemos un buen hueso que se ha formado
Y en esa etapa se determina que el implante hay que colocarlo a nivel de canino. El implante lo colocamos a nivel de canino porque ya el premolar no se va a mover, los demás dientes sí que se van a mover y la posición firme será la del premolar, es decir, posterior derecho. Así que levantamos un colgajo y al levantar el colgajo lo que observamos es ese hueso con el aspecto vital, maduro, sangrante. Es un aspecto brillante, no opaco, sino brillante porque brilla. Y vemos una regeneración tridimensional completa en sentido coronal, vestibular y palatina, por completo. Vemos el antes y el después, como tenemos una regeneración completa. Vemos el antes y el después, con crecimiento de hueso hacia vestibular, hacia palatino y hacia coronal. Utilizando la guía que tenemos, hacemos la preparación para colocar el implante en el canino, sacamos una biopsia que mandamos a analizar, donde el catedrático de anatomopatología de Murcia y nos dice que es un hueso de condición similar al hueso normal. Finalmente colocamos un solo implante de 4,2 por 13 milímetros a nivel del canino, agregamos conectivo, encía de montar, la ortodoncia pasado 3 meses ya está casi terminando, así que hacemos una exposición, segunda fase, coronas provisionales, donde vemos que tenemos ya bastante más simetría entre los dientes. Vemos el punto de partida, vemos dónde estamos a nivel de provisionales y es realmente curioso ver cómo el hueso se ve tan radiopaco a nivel de donde hemos hecho la regeneración. Finalmente, esta es la prótesis definitiva. Después de un tiempo de provisionales, yo le ofrecí a la paciente quitarle ese queloide con un peeling, con una fresa, reposicionarle la línea mucogingival, pero quizá porque ella es de nuestra misma profesión, es higienista, pues no estaba por la labor. En los demás dientes se hizo carillas de composite y ya el doctor López Niñoles le colocó su restauración final de metal porcelana en el central, en el canino con el incisivo lateral de cantilever. Vemos ahí la simetría entre ambos caninos, vemos la altura correcta del incisivo lateral y las restauraciones de composite. Este es otro aspecto de cómo le queda la oclusión a la paciente. Vemos los niveles gingivales. Vemos tomas laterales de la oclusión, tomas laterales y recordemos el punto de partida, que eso es fácil olvidarlo cuando ya estamos viendo el final. Partimos de un caso en que el canino estaba insalvable, un caso francamente desfavorable, que gracias a la regeneración ósea 3D pues hemos podido llevar a buen puerto, ayudados por ortodoncia y ayudados por un buen trabajo prostodóntico. En esta toma final vemos el nivel radioopaco del hueso y finalmente la simetría en los márgenes. Como conclusiones de la presentación, me gustaría decir que el aumento previo de cresta alveolar horizontal y o vertical supone un trauma añadido al paciente. No debe llevarse a cabo a menos que sea absolutamente necesario. Es decir, no hay que abusar de las técnicas, no hay que hacer sobretratamiento. El material de relleno debe ser hueso autógeno o mezcla 50-50 como mínimo de hueso autógeno y biomaterial. Estas libertades se pueden tomar cuando uno hace con membrana. Cuando uno hace encofrado, pues si seguimos la técnica purista del profesor Curie, tendríamos que hacerlo con hueso autógeno. Pero la membrana nos permite relajarnos un poco en cuanto al uso de biomateriales. El tiempo de espera depende de la terapia de elección. Si utilizamos técnica de encofrado, con 4 o 6 meses es suficiente. El profesor Curie dice que incluso 3, yo no voy tan deprisa. Si utilizamos hueso particulado y membrana no reabsorbible, con 9 o 12 meses es suficiente. Las técnicas de regeneración ósea preimplantológica deben realizarse
en casos en que la colocación tridimensional adecuada del implante no sea posible. Si no, lo podemos hacer simultáneo. Si vemos que lo podemos hacer simultáneo de una manera más fácil, con una membrana de colágeno y con un poco de biomaterial, pues vamos a lo más fácil para el paciente. Lo primero es no hacer daño. Primo non nocere. La elección de la terapia quirúrgica debe depender del dominio de la técnica, del estado de los tejidos blandos y duros y del estado de las papilas. Yo recurro sobre todo al encofrado cuando quiero ganar aún un poco más a nivel de las papilas. Bloque fino sin membranas, es decir, la técnica de Curie, buena cicatrización, tiempo de espera más corto, pero es evidente que el trauma es mucho mayor que cuando hacemos membrana. Hueso particulado y membrana no reabsorbible, más fácil de llevar a cabo, pero más arriesgado debido a la posibilidad de infecciones posoperatorias. Además, el tiempo de espera debe ser mayor. Y muy importante, aceptar limitaciones. Muy, muy importante. Quiero agradecer al Colegio de Madrid por haberme dado la oportunidad, haberme invitado. Para mí ha sido un tremendo honor. Quiero agradecer a mi amigo el doctor García Fernández una vez más por haberme invitado. Y esta presentación, pues como todo, se la dedico a mi esposa y a mis 2 hijas. Muchísimas gracias y espero que sea espero haber sido de ayuda. Quiero, en nombre del Comité Científico del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, agradecer al doctor David González la excelente conferencia que esta noche hemos podido disfrutar desde casa, en nuestros ordenadores. También, como no, agradecer a los técnicos del colegio que hacen posible esta retransmisión. Y ahora, en nombre del comité y del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos, le hago entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento a su trabajo y exposición. Muchas gracias, David. Bien, por último, despedir esta retransmisión. Quiero animar a todos los colegiados, profesionales, higienistas dentales, auxiliares, a inscribirse en nuestro gran evento anual, que es el 4º Congreso Bienal COEM, que se realizará el 8 y 9 de febrero del año 2019. Os animo a venir, a inscribiros, a hacerlo ahora, ya que por experiencia en el congreso del año pasado ya se acabaron las plazas un mes antes de su celebración. Es un congreso donde vamos a poder disfrutar de un programa científico muy atractivo de odontología conservadora, estética, endodoncia, ortodoncia, periodoncia e incluso vamos a tener procedimientos en directo en 3D. Aparte de debates, es decir, un evento que, como ya fueron los anteriores congresos, de máxima calidad e importancia. Os animo a los colegiados a inscribirse cuanto antes. Muchas gracias.